Y el día de hoy es el último domingo de este mes y tiempo atrás dedicábamos el primer domingo para esta sección o este tema que se llama respuestas. Pero lo movimos ahora al último domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes lo dedicamos a la iglesia. ¿Recuerdan? Eclesía o la edificación de los cristianos, que me dirijo más a toda aquella persona que se ha arrepentido y que ha llegado a formar parte de lo que es la iglesia o el grupo de cristianos. Pero el día de hoy es respuestas, y el día de hoy, esta es la parte número 4. Recuerden que está en audio, video y está también en video, al que lo quiera. Son 4 predicaciones de la segunda parte de la capacitación bíblica cristiana. Son 4 partes que vamos a ver, como 4 sesiones, pero hoy terminamos, si Dios quiere, la segunda parte. Entonces, recuerdan lo que la Escritura nos dice de acuerdo al apóstol Pedro. En Primera de Pedro 3:15, el Señor nos anima a todos los que profesamos ser cristianos. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 15 dice de esta manera, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Recuerda que esto no es para los pastores, esto es, si tú eres hijo de Dios, Dios inspiró al apóstol Pedro para hablarte. Y una vez más, ese versículo es para todos. Tú eres cristiano, debes de estar preparado. Por ejemplo, hace un momento que hablaba de este seminario que vamos a tener, la segunda parte, de homosexualismo, lesbianismo, identidad de género. Como cristianos, nosotros, es decir, ustedes, cada uno, necesita estar preparado. ¿Para qué? Para defender el evangelio, para defender la esperanza que está en nosotros. A veces el cristiano responde por fe, decimos, y en verdad, hermanos y hermanas, en la vida cristiana, la salvación es por fe en la declaración de la Escritura. Sin embargo, quiere ser más efectivo en predicar el evangelio, necesita responder. La gente, acuérdense, está engañada, y tristemente la falsa ciencia está haciendo un trabajo excelente. Más bien, Satanás está haciendo un trabajo excelente por medio de la falsa ciencia para negar la existencia de Dios. Si se niega la existencia de Dios, que muchos jóvenes ya cayeron en esa mentira, muchos adultos también. Si el ser humano niega que Dios existe, no hay esperanza para la humanidad, porque entonces Dios no creó al ser humano. Entonces no hay cielo, no hay infierno, no hay que dar cuentas a nadie, a ningún ser. Entonces, eliminando la existencia de Dios hace sentido. Vive como se te pegue tu regalada gana y haz lo que quieras. Viola, roba, mata, adultera, fornica, haz lo que quieras, porque no hay Dios. Y escuchen, tengo que corregir, porque si alguien nada más me quita esto, me quita esta parte que acabo de decir y lo pone en el Facebook, me vas a meter en problema. Ok, estoy diciendo, si en realidad no existiera Dios, no hace sentido portarte bien. ¿Para qué portarte bien? Y eso vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Pero gracias al Señor tenemos la Biblia, y es la palabra de Dios, la autoridad final. Ahora, la experiencia, la vida real, confirma una y mil veces la palabra de Dios. Y la experiencia de las personas que hemos puesto nuestra confianza acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús, también confirmamos. Mi vida cambiada confirma que la Biblia es verdad. Tu vida transformada confirma que la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Pero no es al revés, es decir, no que la Biblia confirma la ciencia, es al revés. La ciencia confirma la autoridad final. Lo último que vimos acerca del universo, recuerden por qué existe el universo, porque hay sol, porque hay tierra, porque hay estrellas, porque hay seres humanos.
humanos. Acerca del universo hay solamente 3 posibilidades que ahí están en la pantalla. Solamente 3 posibilidades. La primera posibilidad es que el universo se creó a sí mismo, que el universo se creó solito. La segunda posibilidad es que el universo siempre ha existido. Nadie lo creó, siempre ha existido desde la eternidad, infinito para el pasado y va a existir para el futuro. Es decir, acuérdense, no le pongan un tiempo cuando inició. Esa es otra segunda oportunidad, o posibilidad, perdón. Pero hay otra posibilidad. Es que el universo fue creado por alguien. Fue creado. Tiene un punto de inicio. Tiene un origen. No existe ninguna otra posibilidad en realidad. Lo que vimos la vez pasada, y estoy haciendo un repaso rápido, es que si puede algo crearse a sí mismo, usando nuestra lógica y razonamiento e inteligencia que a propósito es dada por Dios. El libro de Proverbios, dice que Él puso inteligencia en el hombre. Dios da sabiduría en el ser humano. Por eso es que tenemos razonamiento y lógica. No nos contradecimos, porque eso es dado a la raza humana por Dios. Ok, de acuerdo a ese regalo que Dios nos dio de razonamiento, de cerebro, de mentalidad, ¿puede algo crearse a sí mismo? Claro que no. Algo que no existe no puede crearse a sí mismo, no puede hacerse existir. ¿Puede la nada crear algo? Absolutamente no. Acuérdense, aquí esta ley del razonamiento es universal. Todo ser humano que le hace esta pregunta, ¿puede la nada crear algo? Te va a contestar, no, es imposible que la nada hace algo. La no mente no puede crear la mente. Al revés sería, tal vez. Pero la no mente no puede crear la mente. Esas son preguntas que nos debemos de hacer. Y esas preguntas, este planteamiento se lo deben de hacer a la gente cuando uno platica con ellos y dice no creer en Jesucristo. Porque recuerden que últimamente el ser humano lo que no quiere es dar cuentas a Dios de su vida. Ese es el problema principal de la raza humana. Por eso es que se opone tanto a los cristianos, a la Biblia, a las iglesias, porque lo últimamente es yo quiero vivir mi vida como yo quiera y no quiero que nadie me controle ni me diga qué es lo que está muy bien, qué es lo que está mal y que un día voy a dar cuentas. Ese es el problema principal. Pero cuando tratemos de compartir nuestra fe, planteenle eso. Díganle, miren el universo, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Se creó a sí mismo? ¿Siempre ha existido? ¿O fue creado por alguien? Si te dice, bueno, nadie lo creó, entonces ¿por qué está aquí? ¿Puede algo crearse a sí mismo? No. ¿Puede la nada crear algo? No. ¿Recuerdan la palabra en latín, hermano, que es ex nihilo nihil fit? Que quiere decir de la nada, nada sale. From nothing, nothing comes. Es lógica, es razonamiento. La nada no puede crear algo. Porque para que el universo, recuerden, para que el universo se creara a sí mismo, tendría que actuar antes de poder actuar. Es decir, el universo tendría que darse existencia a sí mismo, por lo tanto, tener el poder de acción antes de su existencia. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces decimos, por lo tanto, el universo no se creó a sí mismo. Argumento número 1 queda eliminado. Es imposible por la lógica, por lo que la misma ciencia enseña. Esa declaración ex nihilo nihil fit es una declaración científica. A propósito, eso es importante que lo entendamos. Esta declaración es de la nada, nada sale. Es científica, eso son lo que dicen los científicos. Ok, entonces la primera posibilidad queda eliminada, pero lo que digo también es que el universo siempre ha existido. Hay gente que te va a argumentar, te va a decir, bueno, nadie lo creó. Siempre ha existido, simplemente ahí está.
también vimos y hablamos de la segunda ley de la termodinámica. Y esto, otra vez, hay personas que saben más, otros saben menos, otros están más perdidos con respecto a esto. Pero en pocas palabras, lo que vimos es, en principio, las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica son considerables, hablando de la segunda posibilidad, de que siempre ha estado ahí. El universo está perdiendo constantemente energía utilizable y nunca ganándola. Ese es un hecho científico. El universo se está agotando de energía utilizable y no está ganando más energía utilizable. Dice, concluimos lógicamente que el universo no es eterno, basado en la segunda ley de la termodinámica. El universo no es eterno, el universo tuvo un comienzo finito. Es decir, el momento en que tuvo una entropía cero. Y recuerden que les expliqué entropía cero. Hagan de cuenta como agarran un reloj de cuerda o un monito de cuerda y le dan fuerte, fuerte, y al final, ese momento es entropía cero. Es decir, que empieza la cuerda, y después, ¿qué va haciendo? Se le va gastando la cuerda, se le va gastando la energía, podemos decir, una lámpara. Si le pones baterías nuevas y la dejas encendida, ¿hasta dónde llega la vida de luz, cierto? Lejos, déjala ir por 24 horas o más. Cuando tú llegas a donde está la luz, está bien teco. ¿Por qué? Porque se le está acabando la energía. Bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Hay una cantidad finita de energía. El ejemplo que dimos es como un carro. Realmente, después de 300 millas ya se le acabó la gasolina. Tienes que echarle más gasolina, pero el asunto con el universo es que no hay rellenado, there is no refill, no hay más energía, se le está acumulando. Entonces vean, si la evolución dice que el universo empezó de la nada, que esa es otra pregunta, acuérdense que no tiene respuesta, los científicos, los ateos, los evolucionistas, nadie puede contestar de dónde salió la materia, pero dicen que hace más o menos 13.7 billones de años fue que ¡pum!, el Big Bang empezó y salió toda la materia. Si el universo no tuvo principio, entonces tendría un número infinito de años de edad, más de trillones de años de edad. ¿Me están siguiendo? Si el universo no tuvo principio, que es la otra posibilidad, y alguna gente lo dice, entonces significaría que tendría un número infinito de años de edad, más de 300 billones o trillones. Si pensamos el día de hoy, ok, vete para atrás al infinito. No hubo inicio, eso es lo que dice la gente, algunos. Ok, entonces no hubo un principio, y infinito significa tiempo sin fin, del latín ilimitado, sin final, sin límite, extensión ilimitada del tiempo. Entonces vean, infinito quiere decir más de 1 trillón de años, más de 100 trillones de años para atrás, pero de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, ¿qué hubiera pasado ya hace trillones de años con la energía del universo? Ya no existiera ni una energía, estuviera totalmente cero, no habría energía más. Si es verdad que el universo siempre ha estado ahí, que es infinito, nunca fue creado, entonces, basado en la segunda ley de la termodinámica, vimos que es imposible argumentarla. Y otra cosa que dan es acerca de la vida de una estrella. Dice, la mayoría de las estrellas, esta es una persona que escribió un libro, hermanos, The Whole Shebang. Dice, la mayoría de las estrellas nuevas, masivas, dice, las supergigantes se queman, se está quemando la energía de las estrellas tan furiosamente que gastan su combustible y detonan como supernova, otro tipo de estrellas, dentro de solo más o menos 100 a 10 millones de años. Si el universo siempre ha estado ahí, entonces no nada más tú tienes millones de años, tendría trillones de años. Por lo tanto, otra vez la línea del tiempo.
la línea del tiempo y la energía de las estrellas. Si se gastan de 10 a 100 millones de años se le gasta la energía, entonces imagínense, el tiempo ya ha pasado más de 10 billones de años, más de 100 billones de años, más de 1 trillón de años, ya no habría estrellas. Si fuera verdad la segunda posibilidad. ¿Me están siguiendo, hermano? Ok, gracias. Entonces vean, se estarían apagando una, otra estrella en todo eso. ¡Pum! No energía, muerte virtual de calor. No habría, si la segunda posibilidad fuera verdad. Obviamente entonces ni la primera ni la segunda posibilidad acerca del universo son científicamente, lógicamente, racionalmente aceptadas. No podemos. La única posibilidad es que el universo, de acuerdo a la ciencia, y a lo que vemos, el universo fue creado. Tuvo un principio. Y Génesis 1:1 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de un ser personal, porque es una persona. Dios es un ser personal. Piensa, siente, actúa, tiene voluntad. Y la escritura, desde el primer versículo, primer capítulo de la Biblia, primer libro de la Biblia, declara, escuchen, la Biblia no trata de probar que Dios existe. La Biblia da por hecho de que Dios existe. Simplemente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el universo entero. Dios existe. Dios es real. Es lo más sensato, lo más inteligente es creer en Dios, en la existencia de Dios. Isaías 46:9, hermanos, el Dios hablando por medio de un hombre dice: acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, remotos, atrás, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios en quien hemos creído. Una pregunta es si Dios es un Dios de amor. ¿Recuerdan las preguntas que nos están atacando? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Mucha gente dice eso, ¿cierto? Eso es lo que dice: yo no creo en Dios ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Ahora, ¿saben lo que está asumiendo la persona que hace esa declaración? Es que para él no puede existir Dios y el sufrimiento al mismo tiempo. Pregúntale por qué. ¿Por qué dices tú que no puede existir Dios y el sufrimiento al mismo tiempo? ¿Quién lo dice? ¿Lo dices tú? ¿O quién? ¿Por qué? Pero traten de hacerle preguntas así directas también. O dice la gente: el Dios de la Biblia es malo porque Él sacrifica naciones enteras. Y piensen en Sodoma y Gomorra, una nación grandísima. Dios la destruyó con fuego y azufre que lanzó de arriba, ¿cierto? Hay gente que dice que ¿cómo va a caer fuego de arriba? Bueno, ya cayó fuego de arriba. Históricamente, el registro histórico universal es que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego, y Dios envió fuego de arriba, de la parte de arriba. La batalla de Jericó, también tanta muerte, las plagas de Egipto. Entonces la gente que rechaza, acuérdense, el ser humano muy dentro de su corazón sabe que Dios es real. Todo ser humano, nadie de los seres humanos nace realmente ignorando 100% a Dios. No, sabe, porque Dios nos puso algo dentro de nosotros, en el corazón, y uno se da cuenta. Pero el ateo del día de hoy es la persona que niega a creer, que rechaza eso que sabe muy dentro de su corazón, lo niega, lo rechaza y trata de argumentar. Pensando analíticamente, ¿qué vemos en esa declaración? El Dios de la Biblia es malo porque mata niños, mata gente, mujeres, hombres y niños. ¿Por qué es malo Dios? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el estándar de lo malo y de lo bueno para ti? Escuchen,
Si alguien dice Dios es malo, esa persona tiene que tener un estándar para medir las acciones de Dios y concluir que son malas, ¿cierto o no? ¿Me están siguiendo, hermano? Ok, esto es interesante, pero es muy importante que lo tratemos de comprender, porque esos son los ataques que nos hacen y muchos cristianos no saben qué responder. Pero entonces hay un libro entero que se llama Ask Them Why. Pregúntale por qué. Eso es todo. Honestamente, si quieres que la persona que hace tales declaraciones se dé cuenta de que no tiene dónde sostenerse, pregúntale por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué es malo? Ok, ¿qué es malo para ti? ¿Por qué es malo matar a un bebito chiquito? ¿Quién lo dice? ¿Eres tú el que lo estás diciendo o lo estás agarrando de alguien más? ¿Por qué es malo sacrificar naciones? ¿Quién lo dice? Si la evolución es verdad, escuchen, porque la gente que dice Dios es malo, por eso no creo en Dios. Bueno, entonces vean, esta es la lógica. Si la evolución es verdad, ¿por qué entonces oponerse al proceso de evolución o la sobrevivencia de los adaptados o survival of the fittest? Cuando una persona dice no deben de matar gente, entre comillas, inocente, acuérdense, humanamente uno dice inocente, pero el asunto de que la raza humana con Dios, ¿quién es inocente? Con el Dios santo, 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 justo, verdadero, puro, limpio y perfecto. ¿Quiénes de los seres humanos delante del juicio de Dios quedan santos e inocentes? Cero, nadie. Pero hablando terrenalmente, la gente dice, bueno, eso no se debería de hacer. Pero si eliminamos a Dios y aceptamos la falsa teoría de la evolución, entonces, ¿por qué no concluir así? ¿Por qué no dejar que continúe el proceso de la evolución? Y que razas, como lo llama aquí la tierra, que realmente, hermano, no existen razas. Si tú te preguntas qué raza eres y tú dices hispano, estás cayendo en una mentira. No existen razas, solamente existe una raza y es la raza humana. Existen culturas y grupos étnicos, pero raza solamente existe una. No existe raza de hispanos, raza de americanos, no, son seres humanos, pertenecemos a la raza humana, pero vivimos en diferentes lugares geográficos y tenemos diferentes costumbres culturales. Pero entonces vean, ¿por qué si hablando terrenalmente, una raza superior trata de eliminar a la raza inferior? ¿Por qué es malo? ¿Por qué oponerse? ¿Cierto? ¿Por qué no la raza blanca que es superior, de acuerdo a la mentalidad de algunos, elimina a los hispanos o a los negritos si es inferior? Estoy hablando, hermano, de la perspectiva si la evolución fuera verdad, o los hispanos son superiores a otros y tratan de eliminarlos. ¿Saben lo que estaría sucediendo? Seguir el proceso de la evolución. Simplemente la sobrevivencia de los que se adaptan, de los adaptados, the survival of the fittest. Entonces, no haría sentido que una persona que cree en la evolución se opusiera a estas acciones. ¿Por qué? Eso es parte de la evolución, que sean eliminados aquellos que no se van adaptando. Hay que matarlos o hay que eliminarlos de alguna manera y que nada más tienen los mejorcitos. Si esto fuera verdad, no sé si me están comprendiendo, hermanos. Pero entonces esto es muy, muy, muy importante. Entonces vean, hay cómo responder al no creyente. Primero tenemos que entender la naturaleza del desafío, lo que nos están diciendo. O sea, trata de comprender qué es en sí lo que está, el desafío que me está presentando esta persona. Desafíalo acerca del por qué cree que su declaración es verdad. Cuando te hagan una declaración respecto a Dios, a la Biblia, a Cristo Jesús, a la fe, pregúntale por qué. ¿Por qué piensas o por qué tú crees que es verdad? Dame, aunque sea 3 argumentos sólidos, racionales, inteligentes. Dame argumentos. Porque la gente es fácil decir no hay Dios, ok.
prueba que no hay Dios. Dame 3 argumentos porque dices tú que no hay Dios. Y vas a ver mucha gente que queda en blanco, porque nada más lo que quieren es no creer en Dios. Un hermano del libro que habla de la apologética de la fe, defensa de la fe, habla de que hablaba con un ateo, una persona que no quería creer en Dios, que no cree en Dios, y él estaba hablando de argumentos históricos sólidos, firmes con respecto a la Biblia, la historia, etcétera. Pero siempre trataba de evadirlo, y ustedes saben, la gente siempre va a poner una excusa. Pero le hizo esta pregunta, le dijo, mira, contéstame honestamente. Te voy a hacer una pregunta seria y por favor te suplico que me contestes lo más honesto. Si el cristianismo fuera verdad, ¿te convertirías al cristianismo? ¿Y saben lo que dijo la persona? No. Entonces, no es asunto de argumentos. No es asunto de argumentos, es asunto de que no quiere creer. Punto, porque vean, hazle la pregunta también a tu amigo ateo. Si fuera verdad, tú, ok, ya sé que tú dices que no es verdad, yo creo que es verdad, pero si tú te dieras cuenta y fuera verdad el cristianismo, ¿te arrepentirías y aceptarías a Cristo? Ahí te vas a dar cuenta. Porque una persona honesta te va a decir, si fuera verdad, yo ahorita no creo, y necesito argumentos, pero te diría, si fuera verdad, yo me convierto al cristianismo. Esa es una persona honesta. Pero si te dice, lo pensaría, sabes que esa persona no tiene intención de conocer la verdad, no quiere conocer la verdad. Hay seres humanos que no quieren saber la verdad y tratan de play it like a dumb. Es decir, piensan que hacerse el ignorante, no quiero, no me pongan nada de eso. De alguna manera, eso los va a salvar en el día final si llegara a ser verdad la existencia de Dios y del infierno. ¿Entienden? La gente no quiere, no me digan nada. Entonces, no se trata muchas veces de argumentos, es que no quiere creer. ¿Y saben qué le digo? No pierdan su tiempo. Hijos de Dios, no pierdan su tiempo con una persona así. Si realmente no está dispuesto, aunque fuera verdad, sigue con el que sigue. Next, el otro. Pero gasta tu tiempo mejor en una gente que realmente esté siendo honesta. Provee una solución. Entonces, el desafío, vean, cuando hablamos de las declaraciones de Dios es malo, etcétera, el desafío es una conclusión basada en algún valor o estándar de lo que es bueno o lo que no es bueno. Ese es el desafío y eso es lo que tienes que tener en mente cuando estés platicando con una persona que no es cristiana. Entonces, la existencia de absolutos morales. ¿Existen los absolutos morales? Claro que sí, desde la perspectiva de Dios. No cometerás asesinato, no asesinarás. Ese es un absoluto moral en todo el planeta Tierra para todos los seres humanos. Como el profesor, alguna gente dice no hay absolutos. No hay absolutos, entonces ¿está absolutamente seguro de eso, profesor? Pregúntale eso. Si dice no existen los absolutos, profesor, esa declaración, ¿está usted absolutamente, es absoluta su declaración? No, entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y si dice sí es absoluto, entonces usted está mintiendo y se está contradiciendo, porque usted acaba de decir que no existen los absolutos. Y si usted dice que su declaración es absoluta, entonces no es verdad. Y si ya es verdad, entonces ¿para qué perder el tiempo? Si no hay absoluto, es relativo lo que usted me está diciendo, es como si yo lo dijera. ¿Cómo decides entre lo bueno y lo malo? Pregúntale a tu amigo o a tu amiga, no cristianos. Pregúntale, ¿cómo es que tú decides entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué dice que eso es malo? ¿Por qué dice que eso es bueno? La persona que dice que Dios es malo tiene que tener un estándar, un palo de medida, un yardstick, que le llaman yardstick, para decidir lo que es bueno o malo. De lo contrario, no podría llamar a nada bueno o malo. ¿Se dan cuenta? Tienes que tener un estándar. Si no, no puedes decir eso es malo o eso es bueno. ¿Con qué lo estás tú midiendo? Tiene que haber un estándar. Si no un absoluto fuera de nosotros, todo lo que digamos de bueno o malo sería simplemente, ¿qué cosa?
opiniones personales. Si yo digo hacer esto es bueno, es mi opinión. Si yo no apelo a algo fuera de mí, alguien puede decir, no, hacer esto es malo, es su propia opinión. Si nada más apela a subjetivamente. Tenemos que tener algo, una verdad fuera del ser humano. Ni que, no opinión. Todos y cada uno de aquí dice lo que diga que es bueno y malo. Eso es subjetivo, eso son puras opiniones que tienen igual valor. Si yo digo no y tú dices sí, está exactamente el mismo valor, pero obviamente no puede ser sí y no al mismo tiempo. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Cómo decides lo que entre lo bueno y lo malo? Si Dios nos creó, entonces, vean, si Dios nos creó, entonces Él tiene el derecho de poner las reglas. Si Dios es el creador, de lo contrario, ¿por qué no hacer nuestras propias reglas? Hacer nuestras propias reglas, ¿cierto? Si Dios no nos creó. ¿Cómo decides entre lo bueno y lo malo? Entonces cada quien podría hacer sus propias reglas de acuerdo a qué. A mi conveniencia, claramente. Y han oído la canción, bueno, eso es malo para ti, pero para mí no. Tener sexo, ¿no?, antes de casarse, pero eso es malo para ti porque eres cristiano, pero para mí no. Entonces, vean, yo diría, bueno, para mí es bueno robar tu casa, pero es malo robar la mía. Si cada quien pone sus reglas, ¿cierto? Entonces tú no puedes decir, bueno, eso es malo para ti, pero es bueno para mí. Ok, ¿y qué tal si yo me meto a robar tu casa? Y yo te digo, eso es bueno para mí. Malo para ti, ese es tu problema, pero no trates de imponerme tu moralidad en mí, porque para mí no es malo, para mí es bueno robar tu casa. Y la cosa se pone más seria cuando te tratan a tu familia. ¿Cierto, hermano? Un criminal, bueno, para mí violar a tu niña y a tu esposa no es malo para mí, eso es para ti, pero para mí no. Imagínense el mundo, hermanos, de cómo sería. Bueno, ¿saben qué? Adivinen qué. Este es el desastre que está existiendo en la humanidad el día de hoy. Porque como han negado los absolutos, han negado a Dios, entonces cada quien dice lo que se le antoja. Y cada quien cree que está correcto en su moralidad y en lo que piensa que es verdad. Y por eso el mundo es un desastre. Y esa mentalidad se está metiendo en el sistema jurídico. Ya no se sabe qué cosa sea, qué cosa es bueno y qué es malo. Porque esta persona, si tiene un buenísimo abogado, aunque sea el reo criminal, puede convencer, no, eso últimamente no fue malo. ¿Cuál es tu estándar para medir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es equivocado? Acerca del matrimonio, ¿cuál es tu estándar? La santidad del matrimonio, ¿por qué adulterar es malo para mí o para ti? ¿Por qué es malo? Es muy importante. ¿Cuál es tu estándar? Si el estándar, miren, posible respuesta número 1, márquenlo, ustedes anoten lo que traen su cuaderno, posible respuesta número 1. Si el estándar o el código moral es lo que acabamos de hablar acá atrás, hermano. Por ejemplo, hay varias cosas, los estándares que existen morales, el matrimonio, las leyes, no asesinarás, el significado de la vida, todo eso, ok. Si el estándar o código moral está basado en mi opinión personal, vamos a suponer, ok, si el estándar o el código moral está basado en tu opinión personal, entonces, ¿cómo podemos condenar a los asesinos, violadores y ladrones? Porque ellos pueden decir, eso es bueno para mí, eso es malo para ti. No podrías condenar a ningún violador, porque su estándar moral es, yo puedo violar. Y tú dices, pero no, pero ese es tu estándar moral. No se podría condenar a un violador, a un asesino, ni a un ladrón, si el estándar moral está basado en mi opinión personal, porque últimamente sería su opinión personal contra mi opinión personal, ¿cierto? ¿Quién estaría correcto? No, los dos. Si no hay estándar moral absoluto fuera de nosotros, entonces los dos estaríamos correctos. Pero claro, sabemos que lógicamente eso es imposible.
Posible respuesta número 2. Posible respuesta número 2. Si el estándar con el que vas a medir, o sea, el código moral, está basado en lo que beneficia a la sociedad. Porque ese es otro argumento, en que el ser humano quitan a Dios y dicen, bueno, lo que es bueno, lo que es malo, se decide si beneficia a la sociedad. Ok, pero entonces declaraciones como la sociedad era mala en aquel tiempo no tienen sentido, porque diferentes culturas tienen diferentes convicciones. Escuchen, si lo que beneficia a Corea del Norte es echar una bomba nuclear en Estados Unidos, ¿lo podrías condenar? Basado en esta opinión, si lo que beneficia a la sociedad, bueno, ellos dirían, a la sociedad coreana beneficia echar una bomba a todo el mundo. ¿Lo podrías condenar? No, no podríamos. Y estoy hablando de un ejemplo de lo que está ahorita una papa caliente aquí, hermano. Pero para que comprendamos de que no, el código moral o el estándar no es lo que beneficia a la sociedad. ¿Cuántas sociedades pueden decir otras cosas y decir, bueno, eso a nosotros nos beneficia? Pero no, porque te beneficia, vas a hacer cosas que no debes de hacer basados en el estándar absoluto, perfecto, final, completo, autoritario, hermanos, de la palabra de Dios, no solamente porque beneficie a la sociedad. Si para esa otra sociedad, y ya aquí los ejemplos que di, les beneficia violar niñas, ¿ok? Asesinar hombres, el holocausto, le beneficiaba a esa sociedad. Corea del Norte, lo que acabo de decir, claro que no podríamos. Posible respuesta número 3, acerca del código moral. Estamos hablando del código moral, hermano. Si el estándar con el que tú mides para decir esto es bueno y esto es malo, el estándar está basado en las leyes de la sociedad. Las leyes que hace la sociedad, más o menos es lo mismo. Podemos tener entonces muchos códigos morales diferentes. ¿Por qué? Porque las sociedades diferentes tienen diferentes leyes. Cada sociedad podría tener diferentes leyes. ¿Cierto? Only Mondelez tendría sus leyes. Libertyville tendría sus propias leyes. Waukegan tendría sus propias leyes. ¿Ustedes creen que funcionaría un país así, una ciudad? No, porque cada quien tendría sus propias leyes. Además, estamos asumiendo que todas las leyes son buenas. Si fuera así, si el estándar o el código moral está basado en las leyes de la sociedad. Pero hay otra manera, hermano, en que el ser humano es que el estándar está basado en lo que hace que la gente se sienta bien. Es lo que, if it feels good, do it. Si se siente bien, hazlo, ¿cierto, hermano? Camisetas, serie de camisetas, hermano, jóvenes y señoritas, si se siente bien, hazlo. ¿En qué estarán pensando? ¿Hacer qué? ¿Se siente bien? Sexo antes del matrimonio, ¿se siente bien? ¿Quién va a decir que no se siente bien tener relación sexual, aunque sea fuera del matrimonio, adulterar? ¿Se siente bien? Claro que se siente bien, a la carne, pero es correcto. Entonces, este asunto de si el estándar o código moral con el cual tú vas a medir lo que es bueno y lo que es malo está basado en lo que hace a la gente sentirse bien, entonces también podemos tener muchos códigos morales diferentes, porque la gente tiene diferentes sentimientos. Esta respuesta permite el asesinato, se siente bien. Y créanme que hay gente que se siente bien matar gente. Se siente bien robar, torturar, violar, se siente bien. Entonces no podemos hablar de que el estándar o el código moral está basado en lo que la gente hace sentir a la gente bien. Tampoco podemos hacer eso. El no creyente y los estándares, hermano, está basado en eso que ven ahí en su pantalla. Tómenle una foto si quieren. Opinión personal. Falla. Beneficio a la sociedad, falla. Eso no puede determinar el estándar o código moral. Las leyes de la sociedad fallan también. Sentimientos, ninguno. Todos fallan. Ninguno es un estándar universal. Tiene que haber algo fuera del ser humano, pero algo al cual es accesible. Podemos ir, podemos estudiar o verlo. Es decir, alguien que tengamos plena certeza de lo que declara y dice es 100% verdad.
alguien que nunca jamás mienta ni se equivoque, ¿cierto? ¿Quién es ese alguien, hermano? Dios y la verdad de su preciosa palabra. Solamente, hermano. De hecho, es interesante de que la gente que no cree en Dios tiene que recurrir al cristianismo y a Dios, tiene que tomar prestado para negar la existencia de Dios. ¿Escucharon eso que dije? La gente que no cree en Dios quiere negar la existencia de Dios, pero para poder hacerlo a fuerza tiene que recurrir y tomar prestado a las cosas de Dios. Por ejemplo, razonamiento y las leyes de la lógica y moralidad universal, como no asesinar. La lógica, eso no pertenece al evolucionismo, eso es del cristianismo. Acuérdense que no permitan que la gente que quiera oponerse a Dios esté usando las leyes de la lógica. Espérate, ¿tú por qué estás usando leyes de la lógica? Eso es nuestro, eso es del cristianismo, eso es del creacionismo. Las leyes de la lógica y el razonamiento le pertenecen a Dios. Por eso es que razonamos, y la persona que quiere probar que Dios no existe está usando leyes de la lógica, y eso es de nosotros. Es decir, para probar, negar lo que él quiere negar a Dios, tiene que aceptar a Dios primero para negar a Dios. Absurdo, hermanos, cosas sin sentido. En principio, el no creyente no tiene fundamentos para sus preposiciones. El hermano Frank Turek, que escribió un libro hablando del homosexualismo correct, not politically correct, y él escribió un libro que se llama I don't have enough faith to be an atheist. No tengo suficiente fe para ser ateo. Excelente, hermano. Y él le llama eso a la ley del correcaminos, the Roadrunner Road. No, ¿se acuerdan del correcaminos y el coyote? El coyote siempre quedaba así en el aire, se iba para abajo. Bueno, vamos a ver, en principio el no creyente no tiene fundamento para sus presuposición. Es interesante cuando un hermano está entendiendo y comprendiendo más, esto es pensamiento crítico, pensamiento analítico. Analiza las declaraciones, pregúntale por qué. Uno se da cuenta que realmente el ser humano sin Dios no hay esperanza. Tiene que recurrir primero a un estándar y termina siempre recurriendo a las cosas de Dios. Nuestro estándar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, final. Lo que dice ya. Es perfecta, final, es verdad absoluta, porque es palabra de Dios. Si no, el ser humano no debe de asesinar. ¿Saben por qué es malo asesinar? ¿Porque lo sientes? ¿O porque la mayoría votó que es malo? ¿O porque beneficia? No, es malo asesinar porque Dios en su preciosa palabra, en los 10 mandamientos, dice: no cometerás asesinato. Por eso es malo asesinar, porque Dios lo dice. Porque es malo adulterar, porque la sociedad dice, porque beneficia a la sociedad, porque se siente feo o bonito. No, es malo adulterar porque Dios dice en su santa palabra: no cometerás adulterio. Sin un estándar fuera de nosotros no tenemos esperanza, estamos perdidos todos. Y hay muchos versículos de la Biblia hablando de la palabra de Dios, hermanos. Que Dios amó al mundo, la palabra del Señor es perfecta, Jesucristo es el camino. Hablando de estándares, nosotros simplemente estamos diciendo, creemos, número 1, creemos en Dios. Número 2, le creemos a Dios. Porque ahorita todo el mundo va a decir: oh, sí, yo creo en Dios. ¿Cierto? Mucha gente dice: yo creo en Dios. ¿Y qué del adulterio, la fornicación? Oh, no, eso no está mal. Ok, esa persona tal vez dice creer en Dios, pero ¿en qué Dios está creyendo esa persona? O si cree realmente en el Dios de la Biblia, no está creyéndole a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios lo que Él declara. Si tú crees en el Dios de la Biblia, tienes que creerle al Dios de la Biblia.
Todo lo que Él dice es verdad absoluta, final y perfecta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien, pónganse de pie, vamos a terminar. Recuerden todos los papás que los niños terminan a las 3. Entonces tenemos tiempo suficiente para bajar y vamos a tomar cafecito, siéntense ahí y vamos a pasarla bien para esperar a los niños, hermanos. Pónganse de pie y voy a hacer una oración para terminar. Cierren sus ojos. Y si alguien nos visita por primera vez y tal vez esto es nuevo, no sé lo que he escuchado, pero en pocas palabras, el cristianismo se trata de una persona viva, real, está viva, se llama Jesucristo. Y de acuerdo a la Biblia, Jesucristo, ese hombre que existió hace 2000 años y caminó aquí en el planeta Tierra, Él es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Es decir, Dios se hizo un ser humano y nos visitó aquí en el planeta Tierra para revelarnos toda la verdad de todas las cosas, para decirnos cómo inició toda la historia de la raza humana. Jesucristo es Dios hecho carne, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él nos vino a decir, si hay Dios, si hay cielo, si hay infierno, Dios creó el planeta Tierra, Dios creó el universo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, esto es malo, esto es bueno, yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo o a la presencia de Dios, sino solamente por medio de Cristo Jesús, que es su Hijo. Eso es el cristianismo. Y cuando uno confiesa con su boca y dice, me arrepiento, Señor, y hoy, a partir de hoy, yo creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios vivo y verdadero, eres mi Redentor, mi Salvador, moriste en la cruz y me perdonaste todas las cosas malas que he hecho, todos mis pecados, Señor, mis errores, mis equivocaciones, pero resucitaste al tercer día de entre los muertos para ofrecerme salvación y vida eterna. Y le dice, Señor Jesucristo, en este momento, por favor, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Recibo tu perdón, te recibo a ti, Cristo, para que me vivifiques espiritualmente. Bautízame, regenérame con tu Espíritu Santo, recibo tu obra, recibo el perdón de mis pecados, porque creo en ti, Señor. Y a partir de ahí empieza la aventura del cristianismo. Es la mejor aventura que pueda vivir el ser humano, ser un hijo de Dios. Si después alguien está interesado, puede platicar, hermanos, para guiar a Cristo Jesús. Aquí en la oración, también nuestro hermano Jorge Calderón, al terminar, puede platicar con él y decir, quiero aceptar a Jesucristo. Va a ser una celebración en el cielo, porque cuando un pecador se arrepiente, ¡wow! ¡Qué gozo, y qué alegría y qué fiesta hay en los ángeles del Señor y también aquí con nosotros! Cierren sus ojos. Señor, gracias, Padre, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Por eso es que somos seres personales, Dios. Por eso pensamos, por eso sentimos, por eso actuamos. Por eso tenemos cerebro y procesamos información y tomamos decisiones. Porque así eres tú, Señor, un Dios personal. Y nosotros somos creación tuya, que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Señor, si hay una persona aquí que fue convencido por el Espíritu Santo, que tal vez ahí en donde está en su lugar, se ha arrepentido y ha hecho una decisión de confiar en ti, Señor, tú guíalo de acuerdo a tu verdad, que tu Espíritu Santo lo guíe hacia los siguientes pasos en su vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú no nos dejaste perdidos para que andemos buscando, Señor, y confundidos, sino que ahí está escrito, porque tú lo escribiste para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares y sabemos que tú vas con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.